Chicos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva sesión del curso de Gestión Estratégica de Importaciones. El día de hoy vamos a empezar una nueva semana revisando los diferentes puntos, los diferentes temas que están muy asociados con una información mucho más sofisticada, mucho más profesional, que es lo que nosotros y todos los que estamos pues justamente escuchando la sesión y venimos compartiendo ya varias sesiones, buscamos realizar. Como hemos visto, hemos podido entender en este primer mes que ya hemos cubierto en todo enero y que vamos a seguir desarrollando el curso a fondo durante todo febrero. Hemos ido viendo diferentes puntos muy asociados pues justamente al tema de la importación, pero no solamente vamos a ver la parte técnica que de pronto es a la que algunos estamos pues interesados o acostumbrados en revisar, sino nos vamos a encargar de desarrollar diferentes estrategias que nos permitan a nosotros a tomar acción, a tomar decisiones y buscar pues el mejor o la mejor cadena logística que nos permita acortar tiempo, porque eso es lo que nosotros específicamente cuando importamos siempre buscamos, que nos permita acortar tiempo entre el lugar donde se fabrica el producto hasta que llega a las manos del consumidor. Sin necesitar descubrir mucho, sabemos muy bien que muchos de nosotros cuando queremos entrar al mundo de la importación, la clave está en siempre tratar de llegar antes que la competencia. ¿Ok? Y sobre todo llegar en el momento exacto. Entonces, ¿es posible, profesor, poder llegar en el momento exacto o incluso con mucha anticipación? Sí es posible. Pero para que sea posible, tenemos que eliminar esa mala concepción que tenemos de que solamente la parte operativa es lo primordial dentro de la importación y tenemos que darle paso al tema documentario, que muchas veces lo dejamos de lado y es el tema documentario nuestro principal óbice que de pronto nos genera pues retrasos, nos genera problemas en poder nacionalizar, en poder retirar la carga de importación que hayamos comprado. Entonces, el día de hoy vamos a dedicarnos a hablar sobre una parte de la documentación que es muy importante. Hemos venido nosotros hablando de la documentación a nivel general, hemos tocado temas muy puntuales, pero el día de hoy nos vamos a enfocar específicamente sobre el Bill of Lading y cómo son sus aplicaciones dentro del campo del comercio exterior, específicamente en la importación. Un segundo, chicos. Bien, entonces, el día de hoy, como les venía diciendo, vamos a hablar sobre ese famoso conocimiento de embarque y puntualmente sobre el Bill of Lading que es conocido pues en el ámbito marítimo. Entonces, el día de hoy empecemos con la siguiente pregunta para un poco pues de alguna otra manera definir o encerrar cuáles van a ser los puntos que vamos a tratar hoy. Y es que a nosotros no nos sirve saber cuál es el concepto de un Bill of Lading, cuál es el concepto de un conocimiento de embarque, porque estoy seguro que muchos de nosotros antes de ingresar aquí hemos tenido una idea muy incluso remota, pero una idea de lo que converge todo lo asociado al conocimiento de embarque. Y es que específicamente el conocimiento de embarque es un documento, por cierto, con valor comercial, que básicamente pues incluye a las tres partes. Por un lado al exportador, que es tu comprador, por otro lado al importador, que eres básicamente tú quien está adquiriendo la mercancía, y como tercera parte pues a la línea naviera que es quien brinda el servicio de transporte marítimo internacional. ¿Cuál es la diferencia entre un Bill of Lading y un conocimiento de embarque? El conocimiento de embarque es básicamente el nombre general que le damos, mientras que Bill of Lading se le conoce para todo conocimiento de embarque que es aplicado en el ámbito marítimo. Podemos ver también en la carta aporte, que es aplicado para toda carga de importación que es trabajada vía terrestre. Y también podemos ver al Airway Bill, que es toda carga de importación que es trabajada por el ámbito aéreo. Pero esto tiene que ir más allá. La pregunta sería, ¿de qué te sirve a ti lo que te acabo de contar? ¿Ok?
Sí, de pronto alguno de ustedes me podría decir pues que efectivamente te sirve para diferenciar qué tipo de documento usar de acuerdo al tipo de embarcación que yo use. Pero, ¿qué más podrías aprender de eso? Y es que muchas veces solamente nos centramos en la conceptualización de los documentos y es por eso que nosotros no le terminamos dando esa relevancia necesaria. Por eso que el día de hoy vamos a hacernos la pregunta que sigue. Vamos a asumir que estamos importando por primera vez y nos preguntamos qué tipo de documentos de embarque puedo elegir para mis contenedores. Ok, hace unas sesiones atrás habíamos justamente revisado unos puntos muy importantes sobre lo importante que es ser exigentes con nuestros exportadores, ser exigentes con ese proveedor a quien le compramos. Muchas veces, sin mayor conocimiento, sucede que esperamos que llegue la carga y recién en ese momento trasladamos los documentos de embarque a nuestro agente de aduana y probablemente haya corrección en pesos, haya corrección en bultos, en descripción y todos esos costos por corrector terminamos asumiéndolo nosotros. Muchas veces ni siquiera sabemos bajo qué condición va a llegar ese BL. No nos enteramos si es que es un BL original, si es que es un BL electrónico, quién lo va a recibir, quién lo va a recepcionar, va a llegar directamente a mi oficina. Entonces, todas esas cuestiones recién comenzamos a verlos cuando la carga ha llegado a Perú. Y es que nosotros tenemos un mal enfoque y de pronto quizás también hay mucha responsabilidad por parte de los libros, porque si ustedes revisan un pequeño flujograma, por más sencillo que parezca, siempre de alguna otra manera se involucra la importación cuando la carga está en puerto de origen. Y en realidad la importación empieza desde el momento en el que tú decides cerrar una orden de compra con alguno de tus proveedores. Entonces, al cerrar una orden de compra con uno de tus proveedores, necesitas qué documentos tienes que manejar y tienes que saber también que mientras más limpios estén tus documentos, la nacionalización de tu carga va a terminar siendo mucho más óptima. Entonces, la pregunta para hoy era, como les decía, qué tipo de documentos de embarque podría elegir para mis contenedores. Y eso es lo que vamos a ir viendo, es lo que vamos a ir discutiendo y de pronto si alguno de ustedes pues quiere hacer alguna consulta, no duden en pues hacerlo con el debido respeto. ¿Ok? Entonces, dentro de los documentos de importación que siempre vamos a manejar, y que por cierto hago una aclaración porque de pronto alguno de ustedes puede decirme, profesor, pero hay otros documentos más que te exigen pues según la naturaleza de la carga, según la funcionalidad de la carga, y es cierto, pero vamos a enfocarnos específicamente en la importación de productos pues específicos que tienen un común denominador los documentos que les menciono: un bill of lading, una factura comercial, una carta capital, un certificado de origen, un packing list, un certificado fitosanitario, y el día de hoy puntualmente vamos a hablar del bill of lading y del airway bill. ¿Qué es el bill of lading, profesor? Solamente para un poco encerrar y definir correctamente a qué se refiere, era lo que yo les decía: el conocimiento de embarque en el ámbito marítimo es conocido como Bill of Lading. ¿Ok? ¿Qué importante o cuán importante termina siendo este documento? En realidad es el documento, por decirlo así, más importante si hablamos de ámbito comercial. Porque la posesión de ese documento de embarque, de este conocimiento de embarque, o a partir de ahora llamémoslo Bill of Lading porque vamos a estar hablando durante la sesión del ámbito marítimo, el hecho de que tú como importador peruano tengas ese documento te da prácticamente el 80% de la capacidad para retirar esa carga. Ese 80% de ti implica ese total que tú compres, ese porcentaje del total que tú tienes para considerarte propietario de la carga. ¿Y por qué no te digo que el hecho de tener el Bill of Lading te da el 100% de la propiedad de esa carga? Porque básicamente van a haber algunos eslabones que el exportador usa para de alguna otra manera protegerse en caso de pronto pues un importador no pague o no cumpla con los acuerdos generados. ¿Cuáles son algunos de ellos? Que de pronto el BL sea en condición prepaid y que por más que tengas tú el BL en tu mano, de pronto todavía esté pendiente el pago del flete marítimo
y justamente tu proveedor no lo hace porque de pronto tú todavía estás debiéndole algo. Quizás de pronto el tipo de liberación, que lo vamos a ver, de repente no es con originales, sino que de pronto es con emisión de originales en origen, en el puerto de origen, y como tú no los tienes, no lo puedes liberar. Definitivamente, si bien es cierto, el bill, una vez que tú tienes la transferencia de la propiedad, generado definitivamente como medios de pagos, que existen otros medios importantes que van a ayudar a reducir tu carga de importación. ¿Ok? Entonces, vamos a, por favor, a revisar y vamos a entender que efectivamente el parque termina cubriendo cosas muy relevantes para nosotros, para liberar un contenedor en destino. Segundo, existen diferentes formas de pago, ¿ok? Tercero, existen diferentes formas de emisión. Entonces, vamos a ir tocando cada tema y a fondo sobre los distintos puntos esta, de esta pestaña. Entonces, como ya les dije, el hilo de trading es un importante en cualquier transacción internacional exista, ¿ok? ¿Funciona como qué? Funciona como un contrato de transporte, ¿ok? Y aparece a menudo también de forma abreviada como BL, como BL slash o como BOL, ¿ok? Sin embargo, dentro de la industria, dentro del comercio exterior, lo que solemos hacer siempre es justamente, pues, conocerlo como Bill of Lading. ¿Ok, chicos? Entonces, este documento es un documento reconocido a nivel internacional. Entonces, es obligación de nosotros comprender qué contiene y entender cómo podríamos manejar este tipo de producto. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo poco a poco lo que se detalla. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber nosotros como importadores? Saber qué tipo de emisión vamos a manejar. Profesor, ¿y a qué se refiere usted con el tipo de emisión que vamos a manejar? ¿Depende de mí? Eso no depende del exportador, de mi proveedor. Efectivamente, esto depende de ambas partes. Un acuerdo mutuo entre el exportador y nosotros como importadores. Y es que la emisión o el tipo de emisión, y esto tiene que quedar clarísimo el día de hoy, responde a la forma en la que tu exportador y tú como importador han acordado que se va a imprimir o que se va a emitir, mejor dicho, este Bill of Lading. ¿Por qué? Porque al día de hoy se puede emitir un BL de manera electrónica y de manera física. Entonces, si ya dijimos que el hecho de que el importador, teniendo en sus manos, o mejor dicho, teniendo en su poder un Bill of Lading, ya prácticamente tiene la propiedad sobre la carga, o se le ha transferido la propiedad sobre la carga, toca pues analizar a través de qué forma o qué mecanismos el exportador va a usar para enviarte ese Bill of Lading y que quede a tu poder. Que al día de hoy la forma en que te envía ese BL puede ser de manera física, como se ha venido acostumbrando, o puede ser también de manera pues electrónica. Entonces, ¿cuáles son uno de los principales tipos de emisiones que se vino realizando dentro de la exportación? Básicamente, y también, por cierto, de la importación, básicamente es la emisión de originales en destino, ¿ok? ¿Y cuáles son las emisiones originales, perdón, en origen? El primero, uno de ellos básicamente es que definitivamente en cuanto a la emisión originales en origen, dice o refiere al hecho por el cual el exportador te dice, oye Anthony, tú eres importador y lo que va a suceder es que en este caso vas a tener que eh, esperar que yo imprima el BL aquí en mi puerto de origen y luego de ello
Y luego de ello, lo que va a suceder básicamente es que yo voy a coger ese BL y te lo voy a enviar por un courier. ¿Ok? Entonces yo te voy a avisar para cuando ese BL haya llegado pues a tu oficina, pásame la dirección de tu oficina y te voy a enviar ese BL original para que luego de ello tú lo puedas recepcionar. ¿Cuál es el percance para nosotros y cuál es el beneficio para el exportador? El beneficio en principio es que que el proveedor, que el exportador, lo que está haciendo al emitir el BL original en su país, lo que te está diciendo indirectamente es que todavía de pronto no confía al 100% en ti como importador, que es normal, y él prefiere pues emitir el BL y te lo va a enviar por un courier cuando de pronto tú hayas cumplido con una parte del trato que han acordado, ¿no? De pronto, por ejemplo, acordaron pagar el 80, el 100% de la carga una vez que la carga haya subido el buque, ¿ok? Entonces, en ese momento previo pago, lo que va a hacer el importador es va a enviarte por un courier los documentos de embarque, dentro de ellos justamente el PL, ¿ok? Pero ¿cuáles van a ser de alguna otra manera las consecuencias? Y sí podría decirles, no negativas, pero sí las desventajas que van a tener, es que cuando tú recibas el BL, probablemente ese BL corre el riesgo de perderse en la travesía, estando en manos del courier. ¿Ha pasado que se han perdido documentos? Sí ha pasado, es muy poco casual, pero siempre el riesgo está allí. Entonces, en este caso, lo que va a suceder básicamente es de que tú incluso no solamente puedas tener el riesgo de que los documentos se extravíen, sino que lo que va a suceder puntualmente es de que efectivamente vas a probablemente recibir el documento de embarque, pero no necesariamente va a ser antes del arribo de la nave, que es cuando tú lo necesitas. Y más, si estamos hablando de un embarque, de un despacho anticipado, como hemos visto la sesión anterior, definitivamente pues termina siendo más riesgoso. Profesor, pero ¿podrían mandarme un scan del documento? Sí, te podrían mandar un scan, pero si es que hay alguna corrección pendiente por hacer, ¿cómo lo haces? Vas a tener que emitir uno nuevo, ¿ok? Entonces, definitivamente no es tan conveniente. Ahora, ¿qué sucede? Y apliquémoslo a la realidad, porque las sesiones tienen que irse aplicando según la realidad. En este tiempo de pandemia, ¿qué sucede con estos documentos originales? En principio, como se dio cuando se generó la primera cuarentena, si bien es cierto el comercio exterior no paró, de alguna otra manera se tuvo que reducir personal. Y al reducir personal, si bien es cierto, el comercio exterior no paró, lo que sucede es que las operaciones se ralentizaron, lógicamente, porque si antes 100 personas, por un ejemplo así, se dedicaban a hacer una operación, ahora pues lo harían 60, lo harían 50. Entonces, sí hay consecuencias. Entonces, imagínate que estás en en esa situación, y para aquellos que ya están importando o de pronto hicieron una compra y ya están por recepcionar la carga, que el courier se demore en entregarle los documentos originales de embarque, o que de pronto pues estos documentos al llegar tú tienes que entregárselos a tu agente de aduana con tu firma y con tu sello como representante legal de tu empresa. ¿Ok? Entonces, imagínate que tienes que firmarlo, tienes que endosarlo y ahora no sabes cómo enviar los documentos al agente de aduana, ¿ok? Y cuando el agente de aduana los reciba, recién va a llevar a hacer los pagos vistos buenos. Entonces, trabajar con un BL de este tipo termina siendo complicado, y sobre todo más para estos tiempos donde ya vimos que la digitalización es un tema muy importante para que ahora sí el comercio exterior no pare, pero sobre todo que no solo pare, sino que el nivel de servicio no caiga. Y eso es lo que no nos hemos enfocado. Hemos ido definiendo, sí, hemos ido buscando, sí, que el comercio exterior no pare y no ha parado, pero no hemos desarrollado los mecanismos, y si hay mecanismos, no hemos fomentado a los exportadores, a los importadores en usarlo con eh, con la premura posible. Entonces, ante esta situación, el otro tipo de
emisión es la famosa emisión de originales en destino. Profesor, conversé con mi proveedor y me dijo que no me preocupe porque finalmente pues ya no va a imprimir el BL en su país de origen, sino que va a llamar a la línea para que se impriman los documentos acá una vez que llegan. Y sí, ¿es beneficioso? Sí, es mucho más ventajoso, correcto, porque ya no corres el riesgo de que tu documento llegue tarde o que se pierda en el transcurso del viaje en un courier. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder puntualmente? Va a suceder de que efectivamente tú vas a tener que esperar que la línea te alerte que la nave está por llegar y va a poder imprimir los BLs. ¿Qué va a suceder ahora? Que tu agente de aduana va a tener que ir hacia la agencia marítima de la línea naviera a recoger los BLs. Va a tener que ir hacia tu oficina a esperar si es que tú como representante legal estás en tu oficina o en tu casa, porque si de pronto has viajado, vas solamente a tener que dejar los documentos. Vamos a asumir que has viajado, dejas los documentos, luego de ello tú retornas, tienes que firmar los documentos, ¿ok? Y llamar a tu agente de aduana para que recoja esos documentos de tu oficina y si es que está en ruta, los deje en la agencia marítima o en todo caso, pues tendrá que programarlo para el día siguiente. Toda esta operación que les he mencionado que no es más que meramente administrativo, puede pues tomar entre 3, 4 días. 3, 4 días que podrías haberte ahorrado un almacenaje. Entonces, no es tan viable el día de hoy. Si es que fuese la única opción, sería interesante. O incluso, y es aquí hago un paréntesis, hay destinos, en nuestro caso no, ¿ok? Porque en Perú se acepta todos los tipos de emisiones en realidad, pero hay países, por ejemplo, si es que de pronto nos están escuchando alguien que no es de Perú, pero que de pronto está muy interesado pues en seguir capacitándose, hay países que no aceptan todos los tipos de liberaciones. Entonces, en este caso, lo que va a suceder es que básicamente eh, de pronto van a haber países que solamente aceptan emisión de originales en destino y vas a tener que trabajar así. Y ya no podríamos seguir hablando de las otras opciones que ahora lo vamos a ver porque la política gubernamental de ese país es así. ¿Ok? Pero para aquellos que no, lo que va a suceder a continuación es que vamos a tener otros dos tipos de emisiones que yo sí en mi experiencia los recomiendo, pero que todo va a depender de cómo tú negocies con ese proveedor, con ese exportador. Entonces, definitivamente cuando nosotros trabajemos bajo esa figura, vamos a tener lo siguiente, ¿ok? Y es que efectivamente cuando nosotros trabajemos bajo esa figura, eh, hay una opción que se conoce como el telex release. Profesor, ¿y qué es el telex release? Te comento. De pronto ibas con tu proveedor a emitir unos originales en destino, aquí en Perú, ¿ya? Pero como ya te has capacitado, como ya has entendido las diferentes opciones de liberación de embarques que existen, escuchaste en Camex justamente pues la opción del telex release. ¿Y qué te dice el telex release? Te dice, oye Anthony, espérate un momento. Hay otras opciones que tú puedes manejar y este es el telex release y te cuento cómo es. El telex release lo que hace es darle seguridad a tu proveedor sin la necesidad de que tenga temor de que la carga se libere sin su consentimiento. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer puntualmente es que cuando el proveedor acepte trabajar con telex release, va a decirle a la naviera, oye naviera, yo te aviso, ¿ok? Para que tú liberes la carga en destino cuando te dé la autorización. ¿Ok? Te aviso, te autorizo para que des la liberación solamente, valga la redundancia, bajo mi previo informe. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Imaginemos que tú te comprometiste a pagar el 100% de la carga cuando la carga esté sobre el buque. Entonces, pues efectivamente el día de hoy la carga está sobre el buque y tú le dices, oye, proveedor, ya te pagué, te adjunto la transferencia, por favor libérame la carga.
Entonces lo que va a suceder es de que el proveedor va a escribirle a la línea, ya sea un mensaje simple o ya sea que llene un formato de manera electrónica y le va a decir a la línea naviera, esta carga por favor necesito que se libere bajo condición telerelease en destino, bajo mi autorización. Y lo que va a hacer la línea naviera es simplemente aceptar tu conformidad, aceptar la conformidad del proveedor, y lo que va a suceder es que la línea naviera le va a enviar una copia en destino o nos va a enviar una copia en destino a nosotros como importadores. Y con esa copia simplemente la imprimimos, ponemos un sello y una firma simple y se la damos a nuestro agente de aduanas. Es más, muchas veces el agente de aduanas ya no necesita siquiera que tú firmes ese documento porque es meramente electrónico. Entonces, el agente de aduana, al llevar tu carga acá, no va a necesitar ir a tu oficina a dejarte los BLs, no va a necesitar ir a tu oficina a recoger los BLs, e incluso te vas a ahorrar muchas veces en impresión de originales, en algunos costos administrativos asociados. Ese es el beneficio que nosotros tenemos. Si de pronto tú no le has pagado aún y la carga está ya en travesía, ¿qué le da seguridad a tu proveedor? De que aunque la carga esté viajando, todavía tú como importador peruano no puedes tener la propiedad de esa carga porque el proveedor no ha avisado por correo a la línea naviera de hacer una liberación bajo condición telerelease. Entonces, como verás, te vas dando cuenta que el telerelease termina siendo una opción mucho más inmediata y mucho más viable. ¿Por qué? Porque efectivamente, por un lado, el proveedor para tener la confianza de que de su carga no se va a liberar, ¿ok? O no se va a retirar hasta que este proveedor no dé la autorización por escrito. Y por otro lado, tú como importador vas a tener la tranquilidad de no tener que pensar si es que tienes que estar en oficina para endosar los documentos, porque simplemente con una copia del BL liberado bajo este tipo de emisión, le sirve pues a tu agente aduana para continuar con los trámites. Entonces, esta es una opción muy importante. Profesor, y en el caso del Seaway Bill, ¿qué sería? El Seaway Bill, o también conocido en algunos casos como el Express Release, lo que termina siendo es que efectivamente, pues, es una opción muy similar al Telerelease. ¿Qué sucede? Que en el caso del Seaway Bill, es una opción de liberación electrónica por la cual el proveedor, tu proveedor, desde el momento en que solicita la generación de un BL a través de una instrucción de embarque, por default la carga ya está liberada. Que tu proveedor indique liberación Seaway Bill, lo que da a entender es que una vez que la carga ya zarpó, la nave ya zarpó el punto de origen, la carga por default está liberada. Y tú como importador, lo único que vas a hacer es ni siquiera imprimir el documento, sino simplemente por correo enviar pues SBL en condición Seaway Bill, que así como ustedes lo ven aquí en este slide, esa frase de Seaway Bill está colocada sobre el BL. ¿En qué te beneficia a ti? En que no necesitas autorización de tu proveedor para que la carga se libere, porque como has solicitado Seaway Bill, la carga desde que la nave zarpa ya prácticamente está liberada. ¿Ok? Eso es lo curioso. Sin embargo, vamos a hacer un contraste entre el telerelease y también entre el Seaway Bill. ¿Por qué? Porque básicamente el telerelease, como yo les venía diciendo, permite despachar las mercancías sin necesidad, como les venía diciendo, de que los documentos sean enviados de un punto a otro punto. ¿Ok? Lógicamente, el documento físico existe, sí, no se va a sustituir, porque al final lo que vas a hacer tú como importador es imprimir una copia de SBL, ¿ok? O mejor dicho, tu agente lo va a imprimir y lo va a llevar pues a la agencia marítima para sacar los vistos buenos y todo lo asociado, ¿ok? ¿Y cuál es la ventaja que te genera? Se transfiere de forma rápida y cómoda la carga. Se agiliza los despachos de aduana y elimina el costo de envío del bill of lading original. Te ahorras un DHL,
te ahorras incluso algunos costos administrativos por impresión de un original. Y el telerelease, que es una muy buena opción, le da seguridad a tu proveedor, pero también te da tranquilidad a ti como importador. Entonces, definitivamente, si es que tú me dices, profesor, ¿y cuál cree que es la mejor opción a trabajar para mí como importador, que he captado por primera vez a un proveedor muy interesante, pero que de pronto pues es lógico que no me va a querer liberar la carga de manera inmediata? ¿Qué opción podría tomar? El telerelease es la mejor opción. Profesor, ¿y podría trabajar todavía con los originales en origen u originales en destino? Sí, también es factible. Sin embargo, tienes que tener en cuenta todos los consejos y todas las opciones que te vengo justamente informando, porque termina ralentizando realmente en 3 o 4 días la operación. ¿Ok? Entonces tengamos muy en cuenta este detalle. En el caso de el tema del Seaway Bill, o también conocido como un Express Release, este es similar al Tele Release, sí, es un hecho. Pero en este caso sí no hay un documento en físico, ni siquiera la copia. Todo es digital, ¿ok? No hay copia, al menos como el telerelease. Sin embargo, esta opción dudo mucho, y te soy muy sincero, que un proveedor decida trabajarlo contigo. Esto se usa más para casos muy concretos. ¿Para qué casos, profesor? Estos casos, tu proveedor lo va a usar cuando de pronto exista una relación laboral de confianza con tu empresa. ¿Ok? Imagínate que de pronto ya vienes trabajando año tras año con este proveedor, por ejemplo, de China. Entonces, como ya trabajan muchos años, hay confianza, hay un historial financiero, has cumplido tú como importador con los pagos, eh, el exportador, el proveedor internacional va a proceder justamente a poder brindarte pues la liberación de la carga sin mayor temor. No porque no sea o porque sea muy confiado, sino porque efectivamente pues se va a necesitar de que efectivamente exista una confianza, exista un historial previo. Ponte tú en el lugar de ellos como exportador. ¿Tú realmente le liberarías la carga de inmediato con una opción CYBIL a un comprador que tú aún no conoces? No, ¿verdad? Pasa lo mismo. ¿Cuál es la ventaja? Es una opción mucho más ágil incluso que el telerelease, ¿ok? Las mercancías son liberadas automáticamente cuando llegan al puerto, es más, como les digo, desde el zarpe de la nave. Y se genera mucha eliminación de los costos de envío de documentos originales. Entonces, la diferencia entre el TELES y el Seaway Bill es que no es que de pronto no puedas manejar ambos, los vas a manejar, pero cada uno en su debido tiempo. ¿Ok? Si estás empezando, mi recomendación es que desestimes la emisión de originales, porque no termina siendo útil para la exportación, para agilizar la importación como tal, en realidad todos los aspectos del comercio exterior, sino que definitivamente a la vez lo que te va a hacer es generarte costos, incrementar pues todos los pagos en origen aquí en Perú, ¿ok? Entonces vayamos entendiendo estos puntos y vayamos pues efectivamente analizando cuál de estas opciones nosotros como importadores podríamos usar. ¿Ok? Entonces ya saliendo de esta sesión, tú tienes que irte con otra opción. Ya no solamente pienses en la emisión de originales, sino que también el telerelease es una muy buena opción para ti, para que posteriormente puedas plantear, lógicamente, conteniendo como soporte un buen backup de un buen historial financiero con tu proveedor, puedas pues solicitar tipos de liberaciones CIBIL que se realizan, sí se realizan, pero ya hay una confianza previamente, o que de pronto pues la sucursal de una empresa tiene su matriz en otro país e importan desde la matriz principal hacia la sucursal y trabajan bajo esa condición, pues sí, Bill. ¿Ok? Entonces tengamos en cuenta ello. Aquí tenemos un conocimiento de embarque, chicos, más que todo muy general y muy importante que lo entiendan, donde básicamente tenemos que entender que un conocimiento de embarque, en este caso el Bill of Lading, tiene diferente información contenida.
Por ejemplo, el tipo de mercancía, la información del vendedor o exportador, la información del comprador, el nombre del buque, el número de viaje, qué compañía naviera está trabajando esta carga, cuál es el número de bill of lading, el shipper, la información del consignee, el notify, entre otras informaciones. Aquí les estoy presentando de una manera más específica las partes principales de un BL, ¿ok? Y que esto les va a servir a ustedes finalmente como instructivo para cuando ustedes puedan revisar un BL en físico, un BL real. Es decir, lo que les estoy compartiendo no es para memorizarlo, sino para que ustedes puedan ir entendiendo cómo está conformado un documento de embarque y de esa manera ustedes puedan ir reconociéndolos poco a poco con el transcurso pues de la experiencia. ¿Ok? En primer lugar, en el punto 1 tenemos al shipper. En este caso es el proveedor quien nos va a vender ese producto de manera internacional. En segundo lugar está el consignee, nosotros como empresa. ¿Ok? ¿Quiénes somos los importadores? Que a la vez podemos ser el Notify, pero generalmente en algunos casos los importadores colocan al Notify o dentro del Notify a su agente de aduanas, ¿ok? Quien va a ver todo el tema documentario. En el punto 4 se pone el tipo de transporte. En el punto 5, de dónde sale, de qué puerto sale esa carga. En el punto 6, que es el vessel name, que es básicamente el nombre de la nave. En el punto 7, dónde es el puerto de carga, ¿ok? Dónde se va a colocar el contenedor, en qué punto de origen. En el punto 8 es dónde va a ser el puerto de descarga. Y en el 9, el lugar de delivery, si es que hay algún tránsito adicional, que se le conoce como inland para algunas cargas, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta en eso, podemos ir al segundo lado, donde podemos ver pues justamente que está el número de booking. Al costado en el punto 11 va el número de BL, que muchas veces está muy asociado al número de booking. Si es que hay alguna referencia adicional que poner, una página web, un número de contrato en el punto 12. En el punto 13 básicamente pues el agente forwarding. En el punto 14 de dónde viene esta carga. Y así sucesivamente, que básicamente el punto 15, 16 no se suele llenar, pero sí el 17 en este caso porque se detalla dónde es que va a ser pagado el flete. ¿Ok? Hemos dividido el BL en tres partes. ¿Ok? Y la segunda parte, el 2 de 3, básicamente está conformado, está enfocado en la formación, la conformación de la carga. Por ejemplo, en el punto 19 se pone si es que el producto tuvo etiquetas, qué tipo de etiquetas envió tu proveedor. En el punto 20 el número de paquetes. En el punto 21 básicamente pues es una réplica del punto 20. En el punto 22 la descripción de la carga, ¿okay? Qué es lo que está viniendo contenido. En el punto 23 el peso de la carga que lo emite justamente pues la balanza del puerto. El cubic meter, cuántos metros cúbicos involucra y así sucesivamente. Para que al final del BL, en la última parte, pues van a ir todos los datos asociados a los pagos de fletes y todos los gastos en destinos, ¿ok? Aquí es donde se define qué gastos son prepaid, qué gastos son collect y justamente estos dos términos que acabo de mencionar lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? Entonces vayamos teniendo en cuenta este punto. ¿Qué más? Que también es importante, es muy importante conocer qué medios de pago podría usar. Y era lo que les comentaba cuando empezamos el curso, ¿ok? Profesor, ¿qué opción tomamos? ¿Collect? ¿Tomamos opción Prepaid? Indíqueme cuál es la mejor opción. En el caso de Collect, es aquel flete que va a ser pagado en destino, ¿ok? En este caso, lo pagamos nosotros, ¿ok? Porque el destino para nosotros, en este caso, sería Perú. Es un flete que finalmente, si bien es cierto, la línea lo va a establecer, ese flete se va a tener que pagar. Y para que la carga esté liberada, por eso les decía, no solamente basta el documento del BL en físico o electrónico, sino que también necesita que el flete se pague. En este caso, se paga aquí en Perú. ¿Qué tipo de factura se usa? Generalmente el FOB. En el caso del prepaid, el prepaid
es un tipo de flete que te dice o que obliga al proveedor a pagarlo por ti. Pero no es que de pronto te está regalando el flete, sino que lo que está haciendo es, lógicamente, pagándolo por ti en el punto de origen para que luego ese costo te lo recargue sobre tu factura y tú termines pagando ese monto al flete que está dentro de efectivamente la factura comercial. Profesor, y en el caso del prepaid abroad, ¿a qué hace referencia? El prepaid abroad, que es muy poco usado, es un tipo de pago de flete que se hace, que no se hace ni en el punto de origen ni en el punto de destino. Es decir, se hace en cualquier otro país menos entre los puertos que se han trabajado dentro de ese embarque. Profesor, ¿y cuál sería la mejor opción para nosotros como importadores, pues, a elegir? En realidad, las mejores opciones siempre van a ser con el Eco Prepaid, ¿ok? Si tú no quieres que existan demoras o muchos ganchos para poder liberar tu carga, es mejor que el flete sea con Eco, ¿ok? ¿Por qué? Porque acá tú ya no te haces ningún problema en insistir si es que de pronto el proveedor pagó o no el flete, ¿ok? Yo siempre sugiero Coleco. Pero si de pronto no quieres trabajarlo así porque tienes mayor confianza, puedes trabajarlo como prepaid. El prepaid, bro, hay que tratarlo con mucho cuidado, no hay que confiarnos, porque muchas veces no es que de pronto nosotros definamos dónde se va a pagar el flete, sino que tenemos que primero enterarnos si es que ese flete puede ser pagado en alguna sucursal que tenga, por ejemplo, esta naviera, ¿ok? Una línea naviera. Entonces vamos viendo que hay diferentes opciones que nosotros al día de hoy efectivamente pues podemos manejar. En el caso, chicos, de que ustedes se animen a trabajar la condición de un flete, ya sea prepaid o collect, no solamente se enfoquen en eso. Siempre yo hago la mención. Si bien es cierto, siempre el proveedor internacional, en este caso el exportador, tiene mejor manejo de fletes, tiene hasta mejores condiciones, es importante que tú también tengas una relación de fletes. ¿Por qué? Porque te va a permitir comparar si es que el flete que te está ofreciendo tu proveedor es más competitivo, es decir, menos costoso, menos caro que los fletes que tú has negociado. ¿Ok? Entonces, la decisión del flete no solamente pasa por saber quién lo va a pagar, sino que pasa más que todo, por eso que aquí llevamos un curso de estrategia, la estrategia pasa por saber qué flete es más competitivo, el tuyo como importador o el que tiene tu proveedor que es tu exportador. Y aquel flete que sea más competitivo es el que deberás usar. ¿Ok? Entonces tengamos muy en cuenta estos puntos que están asociados y que de pronto terminan siendo muy interesantes dentro del ámbito de la importación. Profesor, y hemos venido hablando de pues el bill of lading, que está asociado pues al ámbito marítimo, pero ¿qué sucede con el tema del aéreo? ¿Qué sucede con el tipo de emisiones? ¿Es más sencillo? ¿Es mucho más complejo? ¿Cómo es que se viene trabajando? Y es que efectivamente cuando hablamos del ámbito aéreo, tenemos que hablar de algo muy puntual. Y ese algo muy puntual hace referencia justamente al tiempo de tránsito. Mientras que nosotros hablamos de un tiempo de tránsito de no menos de 10, 11 días, de 15, de 30 hasta 40 días, en el ámbito aéreo termina siendo mucho más rápida la operación. Entonces, estamos hablando de vuelos aéreos de un día, de día y medio, de máximo 3 días probablemente. Entonces, imagínate que tú tengas que trabajar un documento aéreo como originales en origen, como originales en destino, como un tele-release probablemente. ¿Cuánta demanda podría, o sea, mientras que haces los trámites, la carga ya llegó a destino? En este caso, Perú. Entonces, y asumiendo, y también, mejor dicho, teniendo en cuenta que los costos de almacenaje, de enchufe, etcétera, en los aeropuertos son mucho más elevados, de por sí, todo tipo de carga de importación aérea viene bajo condición Seaway Bill. Es más, la copia del BL, la copia de algún otro documento viaja con las paletas. Entonces, esa es la gran diferencia. En el ámbito aéreo, no los animo a usar cualquier otro medio que sea el Seaway Bill porque realmente el tiempo termina siendo
cortísimo para poder pues manejar una operación que sí se podría manejar en el ámbito aéreo. Ok, chicos, tengamos en cuenta ese punto. Ok, chicos, entonces con esto nosotros hemos cerrado la sesión de hoy. Quiero agradecerles por el tiempo brindado. En realidad, creo que hemos empezado una semana hablando de un tema muy importante que definitivamente les va a servir a ustedes como importadores. Entonces, a partir de ahora, empiecen a preocuparse más, a preguntarse más sobre cuáles son las mejores formas para trabajar los documentos. Siempre actualicémonos, siempre investiguemos, porque definitivamente está en nosotros también buscar opciones que nos permita tener un plan de contingencia ante este tipo de eventos que vienen ocurriendo. La digitalización es parte, ya no es una necesidad, es una obligación del importador. Entonces tenemos que capacitarnos en esto. Si tú le ofreces estas opciones a tu proveedor, el proveedor va a tener claro conocimiento de que eres un importador preparado, que le exige documentación correcta. Entonces siempre tengámoslo en cuenta. ¿Ok? Entonces recordarles que las clases son los días, chicos, lunes y martes de 10 a 11. El día de mañana tenemos que continuar con la clase de importaciones, de gestión estratégica de importaciones. Y definitivamente, pues, como siempre, les dejo mis datos, mi teléfono, mi correo, por si de pronto alguno de ustedes necesita, pues, un asesoramiento empresarial. ¿Ok, chicos? Entonces, recordarles que el día de mañana vamos a continuar desarrollando justamente, pues, el curso. El día de mañana vamos a estar viendo un poco del tema de facturación. Y definitivamente, pues, poco a poco vamos a ir ahondando más en los diferentes puntos, en los diferentes documentos que son parte del comercio exterior. Por aquí Jan nos dice, buenas noches, el BL siempre lo da el proveedor y cuando son varios productos. Sí, el BL, en principio, Jan, buenas noches, siempre te lo va a dar el proveedor porque es el exportador, ¿ok? Y en este caso, la forma en la que llegue lo va a decidir él y justamente el BL va a ser entregado a ti, ya sea física o electrónicamente, a través de la naviera. Si el proveedor dice, Jan, línea, libérale la carga a Jan con emisión de release, te lo va a entregar la línea de manera electrónica. Si te lo dice, si te dice, pues en este caso, envíale la liberación como originales en destino, también la línea, la sucursal de la línea aquí en Perú te lo va a entregar. Pero, por ejemplo, si es liberación de originales allá en origen, ahí en ese caso sí, quien te va a enviar los BLs es tu proveedor directamente. ¿Por qué? Porque el proveedor va a recibir los BLs de la línea y él te los va a enviar directamente. El tema de si son uno, dos o varios productos es un tema que ya es ajeno a lo que venimos tratando. ¿Por qué? Porque definitivamente un BL no depende de los productos, ¿ok? Más bien depende de la calidad del producto que estás embarcando, ¿ok? De que puedes, por ejemplo, en un solo contenedor diversificar productos, sí, pero van a tener que ser de la misma categoría, ¿ok? Y no hay cláusulas, no hay impedimentos para que tú dentro de un BL puedas poner la carga que tú consideres. Lógicamente que vas a tener que trabajar con tu ingeniero de calidad para que te cerciores pues que la carga que estás importando en un solo contenedor tengan todas la misma condición. No vas a mezclar un producto sólido, una carga seca, con de pronto pues no sé, un vegetal, ¿ok? Entonces esto es súper importante. Entonces, los BLs no se manejan por el tipo de producto. Generalmente se maneja por cantidad de contenedores, 1, 2, 3, ¿ok? Entonces, eso es importante que siempre lo tengas en cuenta. ¿Ok? En resumen, si trabajas originales en origen, en ese caso nada más, el proveedor te va a entregar directamente los BLs, porque él se ha encargado de recogerlos, pues, de la oficina de la línea y en origen. En el resto de opciones, siempre te lo va a emitir la línea naviera. Ok, chicos, entonces espero ya haber aclarado tu duda y nos estaríamos viendo el día de mañana a las 10 de la noche. Muchas gracias, chicos. Que descansen.